en esta entrevista y con pues ahora sí que con el tema que está ahorita de moda, ¿no? En estos días últimamente, el cambio de nombre, o bueno, la propuesta de cambio de nombre al Paso de Cortés. Muchas gracias. Buenos No, días. pues gracias a ti, antes que nada, por aceptar esta invitación. Para nosotros es un gusto que puedas estar aquí en este espacio de el noticiero La Voz del Pueblo en el 107.9 de FM y sobre todo, pues efectivamente, fíjate Gerardo que Sí, este tema ha sido ahorita muy controversial porque pues viene la presidenta a hacer este recorrido dice que, pues bueno, hay que hacer un cambio de nombre, pero para iniciar con esta plática, Gerardo, igual sí, cuéntanos un poquito de esta historia, de la importancia del cómo se va dando este nombre. Cuéntanos un poquito más de esto. claro, claro. Híjole, lo que me temía, lo que más temía se dio que encontrar Paso de Cortés, la doctora presidenta y su movimiento, la cuarta transformación, y me lo temía porque dije, chin, el día que lo encuentren, este sitio lo van a cambiar con esta política o directriz que tienen, ¿no? Entonces, pues bueno, fue ese día, pero yo estoy seguro que en la memoria, en la colectividad, va a seguirse llamando Paso de Cortés al Paso de Cortés, ¿no? O sea, le pasó al Estadio Azteca, todos quisieron cambiarle el nombre al Estadio Azteca, le seguimos diciendo Vancomer a BBVA, entonces, pues bueno, esto es así ocurre esto, ¿no? Ahora, de forma histórica, ¿qué ocurre aquí? Hay algo muy interesante y es el hecho, el acontecimiento histórico que es este paraje, este sitio que en efecto anteriormente por ahí pasaban los indígenas, es un camino no primario, una vía de comunicación no primaria, por donde se pues, comunicaban los pueblos de Ameca Meca, Chalco, donde se comunicaban hacia la otra región, ¿no? El señorío de la Transmontaña, que está conformado por Cholula, Calpan, Huejotzingo, la misma Tlaxcala, en fin, diferentes comunidades de origen náhuatl, ¿no? Ahí se comunicaban, se intercambiaban los productos locales, etcétera, ¿no? Todo esto resulta justamente en el periodo llamada la conquista de México. Mucha conquista de México es cuando llega Hernán Cortés en 1519, justamente aquí a las costas mexicanas, al mar Caribe, Cozumel, y de ahí baja a Veracruz, llega a los señoríos, en este caso de los Quiahuistlán, Zempoala, ¿no? Que se encuentran en Veracruz, y ahí es donde se va a forjar justamente esta primera gran alianza con el cacique de Zempoala, que se es conocido como el cacique gordo, y precisamente este cacique es el quien le muestra, quien le platica a Hernán Cortés, pues quiénes eran los amos y señores en ese momento, ¿no? Y era la Excantlatoloya, no conocida como la Triple Alianza, y principalmente Tenochtitlán. Y entonces cuando llegan los españoles, los castellanos, cuando conocen a Hernán Cortés, pues evidentemente hay un descontento de todas estas comunidades que años anteriores fueron sojuzgadas, se les impuso el tributo, un tributo que tenían que estar pagando cada 80 días a la Triple Alianza o a Tenochtitlán, que era el amo y señor, ¿no? Y en ese momento el gobernante en turno era Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma II. Y entonces ven la oportunidad, este cacique gordo, de poder aliarse y quitarse el yugo del mexica. Y evidentemente Hernán Cortés, a través de era una persona sumamente hábil, con bastante diplomacia, ¿no? Y él iba a hacer todo lo necesario pues para poder conocer esta ciudad de Tenochtitlán, que finalmente se la menciona este cacique gordo, ¿no? Entonces Hernán Cortés es como aquel personaje que podemos nosotros identificar como el que organiza todas estas comunidades que se van a formar en una gran alianza y en rebelión en contra de Tenochtitlán, ¿no? Entonces, este personaje le indica que el principal enemigo a vencer de los mexicas van a ser
los tlaxcaltecas. Y Hernán Cortés ve la oportunidad de aliarse y de conocer este señorío tlaxcalteca y pues de tratar de formar algún tipo de alianza. Ya finalmente llegan a Tlaxcala y los tlaxcaltecas pues los reciben en son de guerra, no en son de paz. Finalmente, después de varias escaramuzas, después de varios encuentros en las cuales pues los tlaxcaltecas salen perdedores, dentro de su organización política y el mando deciden aliarse finalmente con estos castellanos, que eran más o menos unos 700, 800 castellanos dirigidos por Hernán Cortés y divididos en tropas mediante capitanes, entre ellos Pedro de Alvarado, Gonzalo de Sandoval, en fin, sus principales hombres de confianza de Hernán Cortés. Se establece esta alianza, este pacto aquí en el estado de Tlaxcala, la ciudad de Tlaxcala, justamente en el señorío de Tizatlán. Son 4 señoríos: Ocotelulco, Tizatlán, entre otros Quiahuiztlán. Y los tlaxcaltecas ya pasan a ser los principales aliados indígenas de Hernán Cortés y se va a conformar lo que nosotros conocemos, los investigadores y varios autores lo han denominado como el ejército indocristiano, ¿no? ¿Por qué indo? De los indígenas, conformado por los indígenas y los cristianos en ese momento, pues Hernán Cortés y los castellanos que vienen ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, ciertos conflictos existían entre Tlaxcala y Cholula, y entonces los tlaxcaltecas dirigen justamente estos conflictos para resolverlos y pues para atacar al principal enemigo de los tlaxcaltecas, que va a ser Cholula. Y entonces le indican a Hernán Cortés que pues uno de los principales aliados de los mexicas va a ser Cholula, y por ahí podría subirse hacia el paso hacia Tenochtitlán. Y ahí van el ejército indocristiano para establecerse en Cholula. No son bien aceptados en Cholula y se arma ahí una conspiración. Los mismos tlaxcaltecas le indican a los mexicas, perdón, a los españoles, a los castellanos, de que se está conformando una conspiración y que afuera de la ciudad de Cholula está un ejército mexica esperando atacar. Y entonces se realiza en octubre, justamente 8 de octubre, aproximadamente 8 o 9 de octubre, no recuerdo bien la fecha, pues la famosa matanza de Cholula, ¿no? Entre tlaxcaltecas y castellanos, que dura como todo un día. Bueno, en esta terrible matanza, finalmente se rinden los cholultecas, se unen al ejército indocristiano aliado y se dirigen a Calpan y a Huejotzingo, que también de alguna manera son enemigos. Bueno, estos dos señoríos son señoríos enemigos de los mexicas, principalmente Huejotzingo, y Huejotzingo es quien le indica por dónde los guías de Huejotzingo, los gobernantes de Huejotzingo, les indica a este ejército indocristiano por dónde tienen que llegar a Tenochtitlán, y que la vía de acceso más rápido hacia la ciudad de Tenochtitlán vendría siendo este paso, Tlamacashco, justamente en náhuatl se le conoce el lugar de la altura. Y pues se dirigen a ese espacio. Hernán Cortés estaba dudoso porque algunos otros le habían mencionado que para llegar a Tenochtitlán pues podría ser rodeando Atlisco, por Tochimilco, Tetela del Volcán, y de ahí bajar hacia Ameca Meca y todos los señoríos que están del lado del otro lado de la montaña, Meca Meca, Chalco, Iztapaluca, y de ahí entrar hacia Iztapalapa y hacia Tenochtitlán. Manda a sus capitanes Hernán Cortés y determina que es un lugar sumamente alejado, que es una ruta complicada, que pues en efecto la mejor, yo creo que en este momento la mejor ruta para poder llegar rápidamente a Tenochtitlán sería el famoso Paso de Cortés. Ya O iban sea, que primero le subiendo. dijeron, vámonos por la autopista México-Puebla, y ellos les dijeron, por ahí te vas a tardar más. No, no, hacia el otro lado, más bien sería hacia Atlisco, Tetela del Volcán, hacia por donde está Tochimilco, por ese lado, sería dar una vueltezota Ok. realmente. Y el paso más directo vendría siendo este sitio, este paraje denominado Paso de Cortés, que así lo conocemos todos. Entonces, Ujú. por ahí suben.
por la montaña. Sí es un poco más complicado, sí es más elevado este lugar, pero es la ruta más directa, más corta. Y es cuando Hernán Cortés, ahí viene este acontecimiento histórico que cambia no solamente lo que yo considero la historia de México, sino la historia del mundo, porque finalmente los ojos europeos están observando o conocen la ciudad de Tenochtitlán. Imagínate esta escena, ¿no? Vamos a echar a volar la imaginación, como siempre digo ahí a mis turistas, mis paseantes. Vamos a echar a volar la imaginación y un ejército aproximadamente unos 5,000, 10,000 soldados aliados indígenas, generales tlaxcaltecas y de diferentes etnias, con un puñado de aproximadamente 800 soldados castellanos o españoles comandados por Hernán Cortés, llegar a este paraje y conocer por primera vez Tenochtitlán. Ese es el acontecimiento que cambia la historia, justamente. Una historia que se desarrolla, de un pueblo que se desarrolla completamente y de unas culturas que se desarrollan completamente aisladas del viejo continente. Por eso es que México es considerado justamente una de las 6 culturas civilizatorias originarias. Y entonces es cuando Occidente, Europa, por primera vez conoce la ciudad de Tenochtitlán, la visualiza en los ojos de Hernán Cortés. Es el acontecimiento histórico que cambia, insisto, no solamente la historia de México, sino la historia mundial, ¿sale? Sería, Y sería el entonces primer el encuentro entre los dos mundos, o sea, ¿tú es el que consideras que nosotros sería en denominamos en ese efecto. preciso lugar? Exactamente, ese es el acontecimiento histórico determinante que ocurre ahí. Finalmente, bueno, lo que sigue es que Moctezuma Xocoyotzin estaba demasiado nervioso y con mucho miedo de que llegasen los castellanos, este ejército, a la ciudad de Tenochtitlán y manda a sus sacerdotes, manda a sus agoreros, así lo mencionan las fuentes, así lo menciona Fernando de Alba Iztlixóchitl, también el mismo Bernal Díaz de Castillo, Fray Bernardino de Sagún, entre otros cronistas, que Moctezuma Xocoyotzin envía, ¿no?, a sus agoreros para enviar peticiones o enviar ciertos, ¿cómo se podría decir?, hechizos para que este ejército no llegara a la ciudad, no llegara a Tenochtitlán, y de hecho por ahí se presenta uno de ellos como diciendo que él en efecto es Moctezuma, cuando no es así. Lo que se trataba era de evitar llegar a la ciudad de Tenochtitlán y no ocurre, falla esta estrategia de Moctezuma y bajan y llegan justamente a Meca Meca, después pasan a Chalco y de ahí se dirigen a las ciudades chinamperas que va a ser Tláhuac, Mixquic, Iztapalapa, y finalmente el 8 de noviembre de 1519 van a llegar el ejército indocristiano a la ciudad de Tenochtitlán. Lo que no deseaba Moctezuma, pues finalmente se cumple. Entonces, este es el acontecimiento histórico importante, por eso es la importancia de este sitio, y no es de enarbolar a Hernán Cortés ni la conquista, es poner los acontecimientos históricos en su propio contexto y en su propio tiempo, porque finalmente es parte de nuestra historia, ¿no? Y Así, tratar de borrarlos, no, o cambiar los nombres, no van a borrar los acontecimientos históricos que ocurrieron allí, ¿no? claro, Gerardo. Y de hecho, bueno, porque si no el tiempo nos come. Sí, Eh, Más que otra cosa, también es saber cuál crees que sea el motivo, porque pues vemos a la presidenta muy preocupada por ahora querer borrar como de la memoria esta parte tan importante que ya nos comentaste de la historia y sobre todo pues esta parte donde pues ella dice, pues ahora va a ser el nombre de los pueblos originarios, ¿no? Indígenas. ajá, Entonces, el paso de los el nombres paso de los pueblos entonces, originarios. de los pueblos originarios. Entonces, cómo, cuál es el punto donde ella es como si quisiera borrar toda esta parte de nuestra historia, de nuestras raíces, de nuestra cultura? Pues sí, claro, en efecto, es tratar de lavar la historia, ¿no? Agarrar, lavar la historia y escribirla a conveniencia del grupo político que está en el poder, en efecto, ¿no? Entonces,
aunque ella quiera realizarlo, quiera hacerlo, la historia está, ahí están los libros, ahí están los acontecimientos. De hecho, el México, o sea, el México que nosotros conocemos es producto de este choque, este encuentro de las dos culturas, es producto de una cultura que se llamó el virreinato, ¿no? Entonces, eso jamás lo va a poder borrar la historia y es querer lavarla, ¿no? Querer limpiar la historia de aquel pasado que guste o no guste, pues es parte de nosotros. Nosotros, yo siempre digo, nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de nuestra piel morena, pero también de nuestro legado castellano. ¿Y en dónde y en dónde lo tenemos? En nosotros mismos, nuestra piel morena y nuestro idioma, ¿no? El castellano, ya mexicanizado. Pero ahí está, somos producto de esto. Siempre yo explico, imagínate que ahorita llegara y que los griegos o que Grecia le pidiera disculpas a Italia por todo lo que ocurrió con los emperadores romanos, pues es ilógico, ¿no? Es tonto, es absurdo que después de 1000 años, bueno, también es absurdo que después de 500 años se quiera lavar esta historia y se quiera negar este pasado. Es como escupir hacia arriba, cuidado porque escupes hacia arriba y te regresa ese escupitajo ahí a la cara, ¿no? Entonces es fuerte, sí, realmente es fuerte, pero es parte de nuestro pasado, es parte de nuestra historia y México desafortunadamente con este gobierno y con esta gobernanta, pues tiene muy mala digestión histórica y no asimila estos acontecimientos que son parte de nuestra historia, pero que nunca, a pesar de que se borran los nombres, nunca van a cambiar, Pero van a es que seguir ella, siendo de nosotros. bueno, si nos vamos a la historia de ella también, porque si estamos hablando de historia, pues Ah, su familia no es completamente mexicana, claro, por Nada, supuesto, ¿no? por Entonces, supuesto. digamos que desde ahí también viene un punto. O sea, ella no, digamos que no tendría como una base sólida como para poder decir, pues vamos a cambiar el nombre. Exactamente, sí, pues ella es judía. Entonces, pues Exactamente. ella judía, pues es el pueblo elegido de Dios, ¿no? Entonces también que le pida o que le exija disculpas a Italia, a Roma, por la invasión romana ocurrida a Jerusalén y la destrucción de su templo, a la cual ella pues va y ora, ¿no? Pero no lo hace, no lo hace porque pues todos estos actos son populistas, son ¿cómo es? La demagogia, justamente le doy lo que quiere escuchar al pueblo y ahorita lo que quieren escuchar muchos sectores o facciones es eso, justamente, pero afortunadamente habemos muchas otras tantas personas que conocemos la historia y que sabemos que por ese lado no va. Así es, Gerardo. Pues realmente, mira, pues es una plática que da para mucho más, porque no Claro, solamente es hablar del Paso de Cortés, sino hablar de también otros lugares también que tenemos en México, que claro, tienen mucha historia, mucha cultura y sobre todo hacer visible esta parte de México que efectivamente los libros de texto también, porque hay que hablar que esto es un trasfondo también sí, desde que han querido cambiar la historia en los libros de texto hoy en la SEP, que eso también es sí. grave, ¿no? Muy grave, porque quien desafortunadamente te quedas con un lado de la historia, pero no sabes el otro tema, el otro lado de la historia, y eso es muy importante, ¿no? Entonces, pues sí, desafortunadamente nosotros tenemos que trabajar desde nuestra trinchera para poder, ¿cómo se podría decir? Para poder remar en contracorriente con la actual corriente política o movimiento político que pues trata de enaltecer esta parte y de borrar pues este legado castellano que tenemos. Pero insisto, pues queda de nosotros investigar, leer y pues hasta ahí, ¿no? Seguir. Gerardo, pues mira, ¿qué te parece? Porque la verdad es que estos temas son bastante interesantes. Lo Sí, quiero comprometer ok. para ver si nos puedes a lo mejor dar una sección de historia una vez a la semana para Sí, que claro, con podamos gusto. platicar de toda esta parte tan bonita que tenemos, no solamente en Puebla, sino a nivel nacional. Hay tantos lugares que están, eh, que son ricos en muchas cosas. y Sí, además Puebla tiene muchísima historia, ¿no? Muchísima historia y yo con gusto, ¿eh?
Y además sentirnos orgullosos de nuestras raíces Así es. mestizas. O sea, el mestizaje junta estos dos mundos en nosotros, en lo que somos hoy los mexicanos. Tengo una pregunta acá, a Sí, ver, antes de que nos vayamos. Dice Manu, pero sí. el Paso de Cortés no se llamaba Paso de Cortés, tenía otro nombre. Los pueblos indígenas de la zona resistieron 500 años en esa colonización. Sí, claro, en efecto, anteriormente sí se le conocía el Paso Alto, a lo mejor es un nombre, Cuauchinanco, justamente el lugar elevado. Y sí, en efecto, por ahí pasaban, pero insisto, sí, se reconoce, en efecto, esos sitios, esos parajes, todos tienen nomenclatura náhuatl y las antiguas culturas tan sabias y tan profundas conocían esos sitios. Pero aquí viene un acontecimiento más importante que el solo nombre del sitio. Es el hecho histórico que cambia absolutamente todo lo que, como en un inicio yo les mencioné, que cambia el rumbo de la historia mundial. O sea, yo en efecto lo reconozco y todos lo reconocemos. Estos parajes tienen nombres antiguos en náhuatl, pero es el hecho histórico de pasar el ejército endocristiano por ahí, ver por primera vez Tenochtitlán, y es el cambio de la historia, insisto. Esta Como, es la lectura que tenemos que darle, que deberíamos de darle. Y no es enaltecer la conquista, porque la conquista trajo grandes matices, trajo consigo violencia, despojo, por supuesto, trajo guerra, trajo sufrimiento, pero podríamos hacer también un análisis de por qué ocurre esta conquista. Y todo Me inicia parece con el perfecto. Imperio Mexica, justamente. Por ahí hay un dicho que dice, cosechas lo que siembras, y lo cosechó el Imperio Mexica, ¿no? Si, nada más para terminar esta parte, si Hernán Cortés en 1519 hubiese llegado y hubiese existido un ecosistema, o todas las culturas hubiesen estado a gusto, en paz con el Imperio Mexica, ¿ustedes creen que hubieran durado este ejército castellano siquiera una semana? Evidentemente no. Cuando llegan aquí hay descontento, cuando llegan aquí hay inestabilidad. La mayoría de los pueblos sojuzgados estaban hartos de los mexicas, y tenemos que hablar de eso también, ¿no? Pero Así es, insisto, yo Gerardo. no enarbolo la conquista, ni es un monumento a Hernán Cortés, sino son los hechos y los personajes históricos que ocurrieron allí, y ¿vale? finalmente Hernán Cortés no hubiera llegado ahí si los indígenas No, lo hubieran es llevado por ese camino. Exactamente. exactamente los guías, fundamental. Entonces, pues Gerardo, muchísimas gracias. Te vamos a tener nuevamente aquí en La Voz del Pueblo, porque la verdad es que estos temas son muy importantes también que la gente los conozca y sobre todo, pues que Sí, vayamos retomando esta parte de la historia y de nuestras claro. raíces realmente. Muchísimas gracias, yo con mucho gusto. Seguimos en comunicación. Gracias, Gracias, Gerardo. Que Gerardo. tengas excelente Saludos día. Gracias. igualmente a todos. Adiós. Bye. ¿Qué, qué temazo? La verdad, no, yo ya lo comprometí. Qué interesante, ¿verdad? Qué Te interesante, dije. porque la verdad les voy a decir una cosa, me parece que tenemos que empezar a retomar esta